Dos y tres. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy tenemos un invitado especial. Estamos con Saúl Méndez, que está aquí para hablarnos acerca de la lucha que están llevando en las calles de Panamá toda esta semana con las reformas que se quieren hacer al Código Laboral. Saúl, bienvenido al canal una vez más. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y el día de hoy me gustaría que nos comentaras por qué han decidido ustedes como organizaciones que protegen a los trabajadores panameños ir a las calles. Bueno, mira, es importante decir lo siguiente. Durante los casi 5 meses de la actual situación de la pandemia del COVID, el gobierno del señor Cortizo ha hecho todo un entramado legal que parte por decretos ejecutivos, resoluciones ministeriales y ahora proyectos de ley, en la que prácticamente se ha dejado al pueblo panameño y al pueblo trabajador a su suerte. Esto implica una serie de medidas como, por ejemplo, haber enviado a más de 300.000 hombres y mujeres a sus casas sin un centavo. Caso de los famosos contratos suspendidos. Pero también está adicionalmente el hecho concreto de la reincorporación a los puestos de trabajo, no en las mismas condiciones que se tenían cuando se suspendieron los puestos de trabajo. Por ejemplo, ahora hay un decreto de carácter 96, el decreto 101, en el que permiten primero reincorporar una parte de los trabajadores y a eso que se reincorpora la empresa puede bajarle los salarios, bajarle el horario de trabajo y de mejorar las condiciones laborales que existían con anterioridad. Y el proyecto de ley que ha presentado a la Asamblea del Ejecutivo obviamente trae una serie de elementos como, por ejemplo, prorrogar los términos de la suspensión de los contratos de trabajo hasta diciembre. Es decir, esta crisis la está cargando el pueblo panameño en sus espaldas, sin alternativa real por parte del Ejecutivo, porque los famosos bonos vales digitales que no le llega a todo el pueblo no satisfacen las necesidades de alimentos siquiera. La última Comisión de Salario Mínimo estudió en diciembre del año pasado que el costo de la canasta básica de alimentos, una familia de 4 personas que la integren, cuesta 317 balboas. 80 ni 100 balboas resuelven este problema. Pero además, el hecho de que se llaman a diálogos, en donde se hacen propuestas como, por ejemplo, 500 balboas para subsidiar a los trabajadores con contratos suspendidos, para subsidiar a los cuentapropistas, y eso no se quiere escuchar. Entonces, la reforma es una reforma que se resume así, es una filosofía, a mi entender, es robarle al pobre para darle al rico, porque es quitarle a los trabajadores lo poco que tienen de derecho para entregárselo a los empleadores. Entonces, esto no puede ser. Aquí no hay un equilibrio, no hay justicia social y tampoco hay una especial protección a los trabajadores. Se afecta el fuero maternal, prácticamente se suspendió el fuero maternal. Y otra cosa que es importante destacar, la pretensión de eliminar el recargo de las horas extra cuando los trabajadores la laboren. Esta es una vieja aspiración del sector patronal que ha planteado con anterioridad y que ellos quieren materializar. Entonces, es un grave problema el que estamos viviendo la mayoría del pueblo panameño, porque esto podemos contarlo ya en millones de personas afectadas, producto de no tener ingresos, producto de no poder materializar la vida, y estos elementos, pues simplemente esta propuesta que hace el Ejecutivo no ayuda al pueblo panameño, ni defiende los puestos de trabajo, que es lo que están diciendo. Exacto. Fíjate, aquí grandes empresas despiden a trabajadores, Copa, el Rey, Eso es el lo que River yo Smith, le iba la a preguntar. cervecería. ¿Cuántos grupos de colaboradores, de trabajadores de diferentes empresas han estado apoyándolos en esta protesta? Porque siempre se tiene el pensamiento de que solamente son los trabajadores de la construcción, pero me parece que he leído que también otros sectores se han unido. Orgullosamente los trabajadores de la construcción son vanguardia de la lucha obrera en este país, de la lucha popular. Pero las protestas han estado siendo convocadas por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI. En CONUSI están afiliados los sindicatos que laboran con la empresa Copa, 3 de ellos, el de aviadores, el de mecánicos, el de trabajadores de tierra, como le llaman. Está también en CONUSI los sindicatos que están organizados los trabajadores en los supermercados, como el Rey, ahí es donde se está denunciando estos problemas. Está allí también los sindicatos como Ciela, Citemat,
está la Federación Ismeña de Trabajadores, está el SINTU, que es el Sindicato de los Trabajadores de la Universidad, en fin, están varias organizaciones fuera de Suntra, también hay, y de CONUSI hay otras organizaciones de movimiento sindical que se están movilizando, Un como movimiento por grande. ejemplo los trabajadores que laboran en la Coca-Cola, que también se están movilizando, en Bocas del Toro, los trabajadores bananeros, que varios de esos sindicatos no tampoco pertenecen a la Confederación, se están movilizando junto a nuestra organización. En Chiriquí ocurre lo mismo. Entonces, son grupos de trabajadores organizados. Mocona, que es un movimiento comunal, también se está movilizando, los estudiantes lo están haciendo, las juventudes. Es decir, ahí hay un componente general. Ahora, recordemos que en esta difícil situación estamos haciendo algo que casi nadie está haciendo, que es tratar de defender sus derechos, los pocos que quedan, porque aquí estamos frente a todo lo que ya conocemos. El tema del contagio, que es grave, el tema de la cuarentena, ¿no? Los decretos de circulación, en fin. Nótese que el derecho a protestar es un derecho constitucional, artículo 38 de la Constitución. Eso no puede ser proscrito ni por una ley, ni Ni por un por un decreto, decreto, exacto. ni una resolución. Entonces, Que han querido pararnos todas nuestras garantías fundamentales por medio de decretos y aquí nadie dice así es que nada. Y los que esto en decimos realidad nos no quieren puede ser. callar. No, y yo, Además, ajá, ahora en la asamblea que fuimos a hablar, sí, prácticamente un impertinente allí que por desgracia el pueblo colonense es diputado, pues interrumpió, no sé cómo llamarle en verdad, porque se supone que se había aprobado una cortesía de sala. Cuando usted ajá, le en la aprueba una asamblea cortesía de hoy. sala a una persona en cualquier lugar, usted le da la palabra a la persona por un tiempo determinado. Pero aquí la metodología partió del hecho de que un diputado, en este caso Carles, empezó su intervención y dentro de sus 30 minutos nos cedió 7 para que habláramos. Y después, en medio de que estamos interviniendo, este individuo, Jairo, entra en una forma abrupta, politiquera, es decir, una cosa horrible, nos interrumpe, quedan leyendo el reglamento, después que ya no tengo la palabra, que tengo que esperar que otro diputado quiera darme la palabra. En fin, esto es un irrespeto total y decidimos salir de la Exacto. asamblea porque no tiene sentido una situación Y como es lo, esa. y lo más triste, Saúl, que ese es el Parlamento panameño que se supone que es donde es el espacio democrático panameño, donde todas las voces políticas panameñas, no políticas y de todo se pueden escuchar. Y es injusto de que nosotros no podamos tener voz y voto, por lo menos por ustedes que nos están representando en esta lucha, no nos pueden escuchar. Y es muy triste lo que ustedes pasaron el día de hoy y hacemos un llamado desde este canal que pongan orden a directiva de la asamblea porque no es justo. Fíjate, yo creo que por amor a la verdad también debo decir que Ajá. otros diputados se acercaron ya cuando veníamos saliendo a ofrecernos un media hora, como una forma incluso de desagravio, ¿no? Porque eso Claro. que hizo este individuo prácticamente es una aberración. Y además después siguió, cuando le tocó uso de la palabra, incluso amenazándome. Y la verdad es que no voy a caer en ese terreno, pero este individuo es una vergüenza nacional, ¿no? Así que bueno, lamentablemente por mi pueblo, porque yo soy colonense, personas como esta están mal representándonos allí, ¿no? Así que es una vergüenza total lo que ocurre en medio de esta situación. Normalmente en la asamblea siempre, como todos sabemos, está altamente cuestionada y demás. Pero cuando se abre una cortesía de sala, se deja que la persona que va a exponer su idea lo haga. Y después los diputados tienen su tiempo para debatir, para discutir, para hacer todo lo que les da la gana. Pero en esta ocasión no fue así, es lamentable. La directiva de la asamblea está sitiada desde el 1 de julio, la tienen cercada con la policía, un despliegue desmesurado. En realidad esto es una cosa inconcebible lo que está ocurriendo en estos Muy momentos. triste. Saúl, quisiera que me explicaras brevemente y le comentaras a las personas qué son lo que ustedes están solicitando. Veo inclusive que están solicitando la renuncia de la ministra Doris Zapata. Fíjate, yo creo que yo, en el caso particular de CONUSI, esa no ha sido una reivindicación. Ahora, por cómo se ha trabajado en medio de esto, no creo que, yo a nivel personal no creo que no debiera ocurrir una cosa como esa. Pero, al margen de eso, ¿qué estamos demandando? Ajá. Nosotros lo que le demandamos al gobierno desde muy temprano fue lo siguiente. Mira,
estamos de acuerdo que para cortar el nivel de contagio se necesita un cerco sanitario, es decir, las medidas que corresponden a la cuarentena. Estamos de acuerdo con eso. Pero para que la gente resista la cuarentena en su casa, que no tenga que estar saliendo, etcétera, el gobierno debe garantizar un subsidio a los trabajadores con contratos suspendidos de 500 balboas. Y además de ello, debe garantizarle a los cuentapropistas, que es más del 45% de la población económicamente activa, eso es más de 700.000 personas, también una renta mínima de 500 balboas. ¿Por qué? Le decimos, este es un mecanismo que ayuda a tres cosas. Primero, a rescatar las familias panameñas, que es necesario, la gente necesita alimento y medicamentos. Segundo, esto preserva los puestos de trabajo. ¿Por qué lo preserva? Porque al tener el pueblo poder adquisitivo, puede comprar y demandar consumo. Y lo tercero es que ayuda a la economía, no deja que la economía se hunda porque la gente tiene un mínimo de cómo resistir. Esa es nuestra primer propuesta en medio de este problema. Lamentablemente nosotros no hemos sido escuchados ni por el Ejecutivo cuando hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente Cortizo, ni en el diálogo donde presentamos esta propuesta, y ahora en la Asamblea tampoco se nos permitió el desarrollo de todas nuestras ideas en función de este tema. ¿Qué otra cosa creemos que debe ocurrir? Nosotros somos del criterio, Angelina, que aquí se debe aprobar, por ejemplo, una ley que prohíba los despidos en este periodo. Es decir, no puede ser que la solidaridad de los empresarios y del gran capital es despedir a los trabajadores, bajarle los salarios, bajarle la jornada de trabajo. Es decir, ¿qué tipo de solidaridad es esa? Y lo que estaba verificando en el artículo de que la antigüedad también, la liquidación va a ser en base a los 6 últimos meses nada más. O sí, sea, el problema ¿cuál es? El problema es que si este trastoque que se da producto del COVID afecta el ingreso de la población trabajadora, esto afecta el cálculo de sus prestaciones, el pago de vacaciones, por ejemplo. Ahora en agosto, si la gente no recibe su salario, entonces tampoco tiene décimo. La suspensión de más de 300.000 contratos de trabajo que ha traído como consecuencia un hueco en las finanzas de la Caja del Seguro Social, por ejemplo, en las recaudaciones de la cuota obrero patronal. Esto afecta las licencias de maternidad de las trabajadoras que están en estado de gravidez o que ya han dado a luz y que están dentro de este periodo. Esto afecta a los trabajadores que de igual forma demandan algún tipo de prestaciones dentro de la Caja del Seguro Social. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con los trabajadores que están cerca de los 62 años y que todavía no han terminado de cotizar sus cuotas? Si ya tienen 4 meses ahora y esto se prolonga hasta diciembre, serían 9 meses, son 9 meses menos de cuota. Es decir, esto tiene toda una afectación, pero el gobierno parece no entender que tiene que legislar en beneficio de las mayorías. Y fíjate, mientras que así se trata al pueblo trabajador panameño, el presidente anuncia que le va a dar 1.000 millones a los bancos, que le va a dar 500 millones en préstamo al gran capital y 150 millones divididos entre la micro y pequeña empresa y el tema agrícola. Es decir, y al pueblo ese bono de 100 balboas que no alcanza. Aquí hubo un ministro que dijo que había que administrar los $100 para que al que le llega, correcto. O sea, en realidad esto es una burla contra el sufrimiento que tiene nuestro pueblo, ¿no? Un país, ¿cuánto ha accesado en miles de millones de dólares de gobierno en los últimos 5 o 7 meses? Más de 8.000 millones de dólares en préstamos que vienen de afuera. ¿Y eso cómo impacta al pueblo panameño? En realidad aquí se está jugando con la necesidad y con los derechos del pueblo, ¿no? Y eso era parte de nuestra propuesta que hicimos en el diálogo y que hicimos acá, prohibir los despidos. Propusimos también en el diálogo, por ejemplo, y que pensábamos decirlo hoy en la Asamblea, que se legislara un impuesto a la fortuna en este país. En este país las fortunas no pagan impuestos, deben pagar un impuesto solidario para sostener los programas que requiere el gobierno en estos momentos. Fíjate, en Europa se inventaron algo que se llama ERTES. ¿Qué son? Son programas de subsidio a los trabajadores que le garantiza el 50 o el 75% del salario. Son programas de subsidio al que no tiene ingreso, al que no está trabajando. Son programas que sostienen la seguridad social. Son programas que incentivan a pequeña y microempresa. Son programas que ayudan a sostener
la economía. ¿Y cómo lo están financiando? Con préstamos. En Panamá piden préstamos y le salen al pueblo con eso de $80, $20, $100. Y como tú lo decías, nuevamente, al que le llega, porque parece que la metodología es, en este mes le llega a un grupo. El otro mes que sigue saco al grupo que le llegó y meto a otro. Mete a otro, es decir, exacto. La gente está pasando hambre. Por eso vemos a la gente en la calle una y otra vez luchando porque se le entregue los famosos bonos solidarios. Y cada vez hay más focos de protestas por Vale, cada vez hay más. Por supuesto, pues la gente y represión también, porque aquí en Chorrera, por ejemplo, la semana pasada hubo represión fuerte a los protestantes. Y ahora que yo salí de la asamblea, que terminamos nuestra protesta, empecé a ver las redes, están deteniendo a la gente que está saliendo a protestar. Usted sale a exigir que le entreguen un vale de 100 para comer y entonces se lo llevan a un buen de paz donde le van a poner $100 de multa. Es decir, esto es cruel lo que está pasando, es una aberración total lo que está pasando en Panamá y obviamente el gobierno tiene que parar esto. Fíjate, hay principios que son fundamentales para el equilibrio de la vida humana y de la sociedad. Las normas laborales, según la actual Constitución, esta misma violada de forma sistemática y permanente, dice que las leyes en materia laboral deben ser de justicia social con una especial protección a los trabajadores. Y usted puede revisar todos los decretos que ha realizado la administración Cortizo en medio de la crisis del COVID y los proyectos de ley y no benefician a nadie, no benefician a la parte más débil. Pero cuando usted analiza todo lo que ha hecho en beneficio del gran capital, por ejemplo, en marzo se aprobó que no pagaran los impuestos del año pasado recaudados. Los que ya pagamos nosotros, los que ya nos descontaron, ellos no los van a pagar. Desde marzo no lo han pagado. Entonces tú escuchas al Ejecutivo decir, no, es que hay un hueco en la finanza, pero ¿cómo no lo va a ver si ustedes no dejaron a los empresarios pagar? Porque aprobaron no pagar en este periodo. En la Caja del Seguro Social ocurre igual. Eliminaron las morosidades, hay un hueco en la finanza y no recaudaron lo que ya se había recolectado. Entonces, pero nosotros nos quieren cobrar el mínimo y todos los centavos nos los quieren cobrar a nosotros. Fíjate, pero ellos los no. impuestos, nosotros seguimos pagando impuestos al consumo. Todo lo que tiene no hemos parado. Seguimos pagando. Y los que hemos seguido trabajando, hemos seguido pagando el impuesto sobre la renta cada quincena. Así es. Un momento. Mientras que al gran capital, entonces, le exoneran de su responsabilidad. Y lo triste, ¿sabes? Que me pongo a pensar, Saúl, es que las personas que hemos seguido trabajando, entonces los gastos se nos han subido porque hemos tenido que ayudar a nuestros familiares que no están trabajando y que no tienen cómo comer porque no lo vamos a dejar en la calle. La solidaridad. Exacto, hemos tenido que ayudar a amigos, familiares. O sea, esto es realmente fuerte para todos. Y aquí la Asamblea Nacional, cuando vio, por ejemplo, el tema de la moratoria, solamente consideró a los que estaban afectados. ¿Cómo tú puedes ver la afectación si aquí todos estamos afectados? A todos nos cambió la vida. Y fíjate en algo, que ya esas leyes de moratoria vencen, ya vencieron. Y tú no ves una iniciativa para hablar de ellas, de los servicios básicos, correcto, y de los cánones de arrendamiento. Exacto. Ya eso venció, eso venció este mes. Eran 120 días según disposición legal. Ya eso venció. Pero tú no ves ninguna iniciativa del Ejecutivo ni de los diputados decir, hey, vamos a prorrogarle esto a la gente hasta diciembre. Pero vamos, hey, eso no. Pero la reforma al código, esa sí la vamos a pasar. Ya se declararon en sesión permanente. En realidad esto es una cosa Esa ley absurda. Hoy pasaba a segundo debate. Está en segundo debate. Está en este momento. Segundo debate. Correcto. Al declararse, ¿qué ocurre? La técnica legislativa dice lo siguiente, más que la técnica, el reglamento interno. Y la Constitución así lo establece también, ¿eh? Para la formación de las leyes. Son 3 debates. Ya pasó el de la comisión, están en el pleno, lo aprueban hoy, 24 horas después, pueden aprobar el tercer debate. ¿Cuál es la idea que hay ahora? Aprobar esta ley a tambor batiente. Algunos diputados los escuché plantear de que se le está presionando ahora, que a tambor batiente y demás. Claro, hay el rejuego ese politiquero que se da en la asamblea, pero vean acá, aquí el pueblo está aguantando hambre, no estamos para eso, estamos para que se hagan leyes, decretos y resoluciones ejecutivas que ayuden al pueblo. Qué bonito hubiese sido escuchar al presidente de la República decir que iba a destinar $1.000 millones de subsidio al pueblo panameño. Yo creo que eso nadie lo estuviera cuestionando en estos momentos. Pero anunciar que son $1.000 millones para la banca y que la gente siga pasando para... Hey,
Exacto. Lo que nos separó a los seres humanos del reino animal es el raciocinio. Y en ningún raciocinio una cosa como esta puede verse como normal. Exacto. Y ya para ir terminando, ¿qué llamado le quisieras hacer a las personas que te están viendo, al pueblo panameño con respecto a todo eso? Porque sinceramente, ni siquiera en redes sociales yo veo a la gente hablando de este tema, que es lo que más me tiene preocupada. O sea, la gente, literal, yo no sé si están entendiendo la gravedad del asunto o realmente no les importa, y eso me preocupa mucho. Entonces, ¿qué llamado te gustaría hacerle a las personas? Fíjate, el único que puede enderezar el barco se llama el pueblo panameño. Y el pueblo panameño ha jugado su papel cada vez que estos problemas se dan. Y tenemos que seguir apostando a él. En ciencias sociales los pueblos son los sujetos históricos de la transformación. Así es. En muchas ocasiones el poder ideológico, político, económico confunde la cabeza de la gente. Pero el hambre que la gente tiene, eso nadie se lo va a confundir. Y llega la hora que el pueblo debe salir a la calle a hacer valer sus derechos. Fíjate, no está en discusión quién nos está gobernando en este momento. Está en discusión cómo atender este problema serio que tenemos en la crisis del COVID, pero también atender los problemas que ya venían de arrastre. Panamá es el segundo país en América Latina de mayor desigualdad, sexto en el mundo de peor distribución de riqueza. Panamá es el país que 400.000 panameños padecían de hambre, que moría gente de hambre aquí por semana, niños, hombres, ancianos, etcétera. Panamá es el país de las desigualdades, al que el servicio básico no le llega a todos. Panamá es el país de los salarios bajos y de grandes fortunas. Aquí hay 115 ultramillonarios que acumularon 20.000 millones de dólares. Panamá es el país donde nos han robado los recursos naturales y minerales. Minera Panamá, de cada 100 balboas se lleva 98 y deja 2 para el país, gracias a los contratos que le hicieron. Entonces, debe cambiar el país. Queremos un país próspero, sí, pero un país próspero para todos. Es decir, que la economía crezca, sí, para todos. Que haya educación, salud pública para todos. Que hayan buenos salarios para todo el que trabaja. Que haya una política de empleo y de pleno empleo, sí, digna. Salarios dignos, puestos de trabajo dignos, o como llama la OIT, decente. Ese es el Panamá que queremos todos para vivir en paz y que podamos echar para adelante el país. Yo creo que ese es el anhelo que este pueblo tiene, pero que ningún partido tradicional, ningún gobierno, ningún presidente, ni la Asamblea de Diputados ha escuchado eso en estos últimos 30 años. Se ha legislado para la mafiocracia, para los poderes económicos, para la corrupción. Mira, en medio de esta crisis, que si el hospital modular, robo de plata, que si los respiradores artificiales, robo del recurso, que si los insumos. Y mientras se roban la plata, está nuestro personal de salud, hombres y mujeres, médicos, enfermeras, técnicos de la salud, de todas las ramas del saber de la salud, nuestros compañeros trabajadores manuales, exigiendo en las calles que se le entreguen los Lo equipos más para triste. defender la vida de nosotros. Es decir, esto tiene que cambiar y el pueblo tiene que jugar su papel. Nosotros como parte de ese pueblo y de trabajadores organizados, estamos dando nuestro grano de arena, pero hasta que el pueblo no se levante y le exija al gobierno el cambio de ruta, esto va a seguir como está. Pero nunca perdamos la esperanza en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es el que está obligado a cambiar esta historia. Y nosotros que tenemos algo más de conciencia, nuestro deber es seguir planteando ideas, debatiendo ideas, haciendo propuestas, organizadamente convocando a la gente a la calle para que se atienda el clamor popular y la necesidad de los cambios que requiere el país. Ese es el mensaje que yo quiero dejarle al pueblo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Saúl, por esta conversación que hemos tenido en esta tarde y de verdad todo el éxito pues mi apoyo en esta lucha porque de verdad que no es fácil y esperamos que poco a poco en las últimas horas que quedan antes que se pueda aprobar esa ley, que esperemos que no suceda, el pueblo panameño vaya despertando y se una a la lucha también. Fíjate, Angelina, esto es importante. No nos circunscribamos a que la aprobaron. Es posible que ellos la aprueben y es posible que la pongan en Gaceta, pero esta pelea sigue. La resistencia del pueblo sigue. Pero además, esta cuarentena va a terminar. Cuando esto termine, que ya no somos cientos, sino que seremos miles, entonces esta Exacto. historia también se va a cambiar, porque quienes tienen el poder hoy lo tienen porque ese pueblo mayoritariamente se lo entregó. Pero la forma en que se está administrando deja claras dudas de que no se está representando el interés
de la mayoría del pueblo panameño. Así que Sí es. la resistencia sigue, la resistencia sigue. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, si les gustó el video del día de hoy, no olviden darle like y compartirlo con todos sus amigos. Nos vemos entonces en el siguiente video. Chao. Gracias, chao.